Al sumergirnos, vamos a notar unas sensaciones que al principio nos parecerán algo extrañas, pero al poco tiempo nos acostumbraremos a ellas. Diferencias en la percepción de sonidos, en el tacto, en la visión y sobre todo la sensación de ingravidez. Vamos a ver por qué en el agua un objeto pesa menos que en el aire, qué ocurre con la presión cuando aumenta la profundidad y cómo debemos actuar para compensar sus efectos. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, desplaza una cantidad de ese líquido igual a su propio volumen. Si midiéramos la cantidad de agua que desplaza ese buceador, sabríamos el volumen exacto del buceador con todo su equipo. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, sufre una pérdida de peso de un valor igual al peso del líquido desplazado. El cuerpo se hunde mientras el peso del líquido desplazado sea inferior a su propio peso. Flota cuando la cantidad desplazada de líquido pesa más y está en equilibrio hidrostático cuando pesan lo mismo. Un cuerpo que en el aire pesa 10 kilos y tiene un volumen de 1 litro, al sumergirse en el agua pesará 9 kilos. Cuando nos sumergimos en el agua y descendemos, sentimos un aumento de la presión sobre nuestro cuerpo. Ello es debido al peso del agua que queda sobre nosotros. Si tomamos como unidad de presión la atmósfera, que es la que ejerce sobre nosotros, al nivel del mar, el aire que nos rodea, nos encontramos con que a 10 metros de profundidad hay una presión de 2 atmósferas, a 20 metros 3 atmósferas y a 30 metros la presión es de 4 atmósferas. Cuando ese aumento de presión actúa sobre una masa de gas, ésta se comprime, disminuye su volumen, en proporción inversa a la presión. Así, cuando la presión se eleva al doble, el volumen se reduce a la mitad. Cuando la presión es el triple, el volumen queda en 1/3. Y cuando la presión aumenta 4 veces la inicial, el volumen se limita a 1/4. En las mismas condiciones, cuando el proceso tiene lugar en sentido inverso, es decir, ascendiendo, se produce un aumento de volumen en las mismas proporciones. Si hinchamos un globo con 1 litro de aire a 30 metros de profundidad, al ascender y llegar a los 20 metros, habrá aumentado su volumen en 1/3. A los 10 metros el volumen se habrá duplicado, y al llegar a la superficie, si no ha explotado antes, habrá alcanzado un volumen 4 veces mayor que el inicial. El cuerpo humano está constituido en muy alto porcentaje por líquidos, de modo que no es compresible, excepto en las zonas que contienen aire en su interior. Cuando descendemos, va aumentando la presión en el exterior y se transmite a nuestro cuerpo. La presión del aire de los pulmones se iguala constantemente a la presión exterior y por tanto podremos disponer de este aire para nivelar la presión de los oídos con la exterior. Para ello nos pinzaremos firmemente la nariz con los dedos y con la boca cerrada intentaremos soplar por la nariz. El aire en nuestras fosas nasales aumentará su presión lo suficiente para abrirse paso a través de los conductos que comunican la cavidad nasal con el oído, de forma que a través de ellos se restablecerá la igualdad de presiones. ¿Qué sucede durante este proceso? En superficie, las presiones a ambos lados del tímpano están equilibradas. Al descender, aumenta la presión exterior, pero no la interior, produciéndose un desequilibrio. Al inyectar aire a través del conducto, se restablece el equilibrio. Durante el ascenso, si bien se puede producir una descompensación de presiones en sentido inverso, esta no suele producirse porque la constitución del oído medio permite siempre una fácil evacuación del exceso de aire. Donde sí podemos tener problemas si no tomamos las debidas precauciones es en un ascenso sin respirar. Si un buceador, a causa de una avería, se ve obligado a subir sin poder respirar de su regulador, deberá dejar salir al exterior el sobrante de aire que se producirá en sus pulmones a causa de la disminución de presión. Bastará con que vaya emitiendo un suave sonido. ¡Ah! Ello permitirá que el sobrante de aire vaya saliendo por sí solo. Si un buceador con escafandra es visitado en el fondo por un buceador en apnea, nunca debe darle aire, pues es posible que no sepa cómo debe subir para no tener un accidente. El chaleco hidrostático o compensador de flotabilidad es un elemento primordial de nuestro equipo, que nos proporciona seguridad y comodidad. Existen 2 modelos básicos, cuyos respectivos sistemas de funcionamiento son similares. Chaleco cerrado o de collar, que se lleva independientemente de la botella. El chaleco abierto o jacket hace además la función de atalajes para la botella, formando con esta un conjunto. La escafandra autónoma es el aparato que nos permite respirar bajo el agua. En esencia consiste en una botella con aire comprimido, unos atalajes para fijarla a la espalda, o en su caso un chaleco abierto, un regulador que reduzca la presión del aire a la del ambiente exterior,
Un manómetro sumergible que permita conocer en todo momento la presión del aire en la botella. En cuanto a la botella, existen 3 modelos básicos según el tipo de atalajes que emplean. Botella con atalaje de mochila, botella con atalaje directo, botella con montaje de chaleco abierto. El regulador es el elemento clave de la escafandra. El modelo más empleado es el monotubo de 2 cuerpos. El primer cuerpo contiene la cámara de alta presión. El tubo constituye la cámara de baja presión. Y el segundo cuerpo, que comprende la boquilla, contiene la cámara de presión ambiente. Un sistema que está ganando adeptos es el llamado Octopus, que consiste en aplicar una segunda cámara de baja a una salida de la cámara de alta del regulador, a la que se pueden conectar además el manómetro sumergible y el tubo para el hinchado directo del chaleco. Si no se emplea manómetro sumergible, es imprescindible disponer de un manómetro de comprobación para verificar la presión de la botella antes de la inmersión. La ventaja del manómetro sumergible es que permite su lectura en todo momento durante la inmersión, haciendo innecesario el mecanismo de reserva. Para bucear es necesario ir con uno o más compañeros y mantener con ellos durante la inmersión contacto permanente. Cuando se bucea con otra persona o en grupo, la inmersión es no solo más segura, sino más divertida. Nunca buceéis solos. Antes de cada inmersión, es importante efectuar una revisión previa de todos los elementos del equipo. Antes de colocar el regulador en la botella, es conveniente abrir ligeramente el grifo para expulsar cualquier partícula que pudiera haber en el conducto. Una simple ojeada al manómetro nos indicará la presión del aire en la botella. Con el grifo abierto completamente hay que retroceder media vuelta de rosca para evitar que ésta se clave. Apretando el botón de purga, el aire debe fluir libremente. Un par de inspiraciones como última comprobación y ya tenemos la escafandra a punto para la inmersión. Los atalajes del chaleco deben ajustarse para que fijen sin apretar. Aprovecharemos la ocasión para comprobar sus mecanismos. La ayuda del compañero no solo es valiosa durante la inmersión, sino para equiparse con mayor comodidad en caso necesario. El cinturón de lastre debe quedar libre de cualquier correa o atalaje para poder ser desprendido sin dificultad en caso necesario. La hebilla del cinturón de lastre y la de los atalajes deben abrir en sentidos opuestos y, a ser posible, deben ser de modelos distintos. Al colocarse la máscara y para evitar que el vidrio se empañe durante la inmersión, es conveniente impregnarlo con saliva y enjuagarlo a continuación. Las aletas están hechas para nadar y no para andar. Por ello será lo último que nos coloquemos antes de la inmersión. La ayuda del compañero será útil para conservar el equilibrio. La inspección final mutua entre compañeros es muy importante. Un descuido a la hora de equiparse puede ocasionar un percance. Para lograr un perfecto equilibrio hay que lastrarse adecuadamente. Para ello deberemos llevar el plomo necesario para mantenernos en flotación con la superficie a la altura de los ojos. Una vez conocida la cantidad correcta de plomo, procederemos a colocar las pastillas en el cinturón. Para iniciar la inmersión nos pondremos de acuerdo con el compañero. Emplearemos las señales del Código Internacional. Pondremos a cero los biseles de los relojes, deshincharemos los chalecos y podremos efectuar un cómodo descenso. Para evitar un cansancio inútil, es necesario emplear correctamente las aletas con movimientos amplios y lentos. Los brazos no deben emplearse para nadar. Si accidentalmente nos entra agua en la máscara durante la inmersión, la operación de vaciado es muy sencilla. Basta con apretar la parte superior contra la frente, cara a la superficie, y soplar por la nariz. Para ascender, también es necesario ponerse de acuerdo con el compañero. Si llevamos algo de aire en el chaleco, lo iremos vaciando a medida que subimos, para evitar un ascenso demasiado rápido. Al llegar a la superficie, un discreto hinchado del chaleco nos permitirá flotar sin dificultad mientras vamos entregando el equipo al barquero. Primero la botella, luego los plomos y las aletas, para poder subir a bordo con comodidad.
Si se realiza la salida por la playa y no hay oleaje, se puede salir con las botellas puestas. La ayuda del compañero siempre resulta valiosa. Todo buceador debe ser cuidadoso con el equipo, guardando lo más pronto posible los elementos delicados, a salvo de posibles golpes. El enjuagado con agua dulce es básico para el buen cuidado del material.